Muy buenas noches, amigas de Educación Especial hoy, 14 de enero de 2025, primera charla de este año, y queremos invitarlos a que se conecten, a que pasen la voz. Y bueno, soy Alfonso Millán, del colectivo Educación Especial hoy, y tenemos hoy una charla bien interesante. Vamos a hablar de las implicaciones del docente en la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Hablamos siempre de la capacitación, de cómo se tiene que formar, lo que tiene que estudiar, lo que tiene que revisar, lo que tiene que conocer con relación a ello, pero ¿qué le implica al docente poder modificar esa práctica? Que también en los últimos años, bueno, eso también se ha venido pensando y queriendo transformar las prácticas dentro del aula y el diseño universal como un marco de trabajo que nos permite favorecer procesos de aprendizaje de todos los estudiantes en el aula. Y bueno, para ello les voy a presentar a nuestra invitada que también que es de Colombia y ya está aquí con nosotros. Ella está con nosotros, María del Pilar Pinzón Rueda. Buenas noches. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos están viendo el día de hoy y las que nos van a ver en diferido. Sí, la ventaja del espacio es que, pues, quienes también duermen temprano, le robamos una hora de sueño a Pilar, muy agradecidos por ese espacio que nos brinda. Y bueno, pues les voy a leer un poquito de ella para que la conozcan. Ella es directora de la Fundación Unicornio. También es psicóloga, especialista en necesidades educativas especiales y ya es magíster en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja, España. Y los últimos años ha trabajado eso del diseño universal. Ya la tuvimos en una charla hace un par de años. Nos habló justamente del diseño universal, de cómo modificar en esa parte de la arquitectura y varios elementos que también por ahí busquen esa charla y ahí van a encontrar elementos también interesantes. Pero hoy nos viene a hablar de otro tema también bien interesante. ¿Cómo estás, Pilar? Hola Alfonso, no, genial, genial. Tú sabes que a mí me encanta hablar de inclusión y esos espacios son maravillosos para enseñar y para aprender también. Sí, y justo platicábamos antes de iniciar la charla de la importancia que tiene el conocer qué le implica al maestro trabajar bajo este marco de trabajo que es el diseño para el aprendizaje. ¿No? Regularmente, pues difundimos el curso y que vaya y que se forme y que haga, pero ¿qué le implica al maestro? ¿Qué le implica a este docente? Y es algo que ahorita nos va a ir comentando Pilar y vamos a ir haciendo esta charla con relación a ello. ¿Qué le implica al maestro, Pilar? Bueno, antes de empezar a hablar específicamente de qué implica el maestro, nosotros tenemos que entender que la educación lleva siglos en el mundo, ¿sí? O sea, que la educación es muy, muy antigua y que si estamos hablando hace 50 años de inclusión en el mundo es mucho, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a entender que hacer inclusión todavía es algo que se está creando, que se está entendiendo, que se está revisando. De hecho, las primeras instituciones educativas en el mundo lo último que pretendieron era incluir. Los primeros procesos educativos lo que buscaban era, de cierta manera, fortalecer que el poder se quedara en los mismos lugares de siempre. ¿Sí? Eso era lo que se buscaba inicialmente con las instituciones educativas. Entonces, hace muy poco tiempo estamos hablando de inclusión y de cierta manera las instituciones educativas le han descargado la misión de hacer incluyente al docente cuando la institución educativa todavía está muy rígida, muy sólida, muy anquilosada en el pasado. Entonces, para un docente, quiera o no quiera hacer inclusión, es muy complejo, porque no solamente está trabajando con sus propias prácticas y con sus estrategias, sino que está trabajando para un sistema que lleva muchos años sin cambiar y que no tiene los cambios necesarios para que el docente pueda ejercer realmente su papel como un facilitador de los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, antes del docente debería haber un montón de dinámicas que deberían cambiar en las instituciones educativas y como esas dinámicas no cambian, muchas instituciones quieren hacer los procesos de inclusión al revés. Entonces el proceso de inclusión arranca en el docente
Y esto, lo que hemos visto en la experiencia desde la Fundación Unicornio, es que esto termina lastimando mucho más al docente, generando muchísima más tensión en el sistema y no favorece realmente al proceso de inclusión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el deber ser para que lleguemos a un docente incluyente? Que el proceso vaya de arriba hacia abajo, ¿sí? En la pirámide. Entonces, los administrativos, pues obviamente antes de los administrativos estaría un Ministerio de Educación, políticas internacionales, más fortalecimientos institucionales a nivel gubernamental, luego las áreas administrativas de las instituciones y que todo eso vaya decantando hasta llegar al maestro. Pero la mayoría de las instituciones han arrancado al final de la pirámide. Entonces, la misión de la inclusión es tuya, maestro. Mire a ver cómo lo hace, resuélvalo, capacítese, afronte los desafíos, pero no les estamos dando las herramientas que ellos requieren ni estamos flexibilizando todo el sistema. Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo es mucho más tensa su labor. No, y además, pensando, por un lado, en toda la parte administrativa a la que hace referencia, además también hay que cumplirla, cada vez más se le asignan tareas a la escuela. Otra situación, oye, con la pandemia se multiplicaron las exigencias hasta el docente para el cuidado de la salud de los niños, ahora con también las situaciones de obesidad que se está generando en la niñez, otro tema que hay que abordar. Entonces, cada vez más se le exige más al maestro y eso también limita por todo lo que tiene que entregar y además tiene que hacer inclusión, ¿no? Además tiene que garantizar que todos aprendan. Y hablábamos también antes de entrar sobre esa salud emocional del maestro, que también es necesaria. La salud emocional por un lado, pero también la flexibilidad cognitiva con la que le va a favorecer a poder hacer cambios para que entonces pueda tener esa oportunidad de poder trabajar de otra forma. ¿Cómo irlo trabajando, Pilar, todos esos dos elementos? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos identificado desde la Fundación Unicornio y la experiencia que nosotros tenemos, yo llevo más de 25 años capacitando instituciones educativas desde el preescolar hasta la universidad para hacer ese cambio desde una educación tradicional a una educación incluyente. Y uno de los pilares más importantes de la educación inclusiva debe ser la salud mental. Nosotros no podemos hablar de un proyecto de educación inclusiva en ninguna institución de ningún lugar del mundo si no cuidamos la salud mental. Y obviamente la salud mental tanto del docente como del padre de familia, como del estudiante. Entonces, de cierta manera, durante muchos años hemos dejado la salud mental en un noveno lugar, en un décimo lugar, en el último lugar de las prioridades en una institución. Si tú te das cuenta, no sé si es la misma experiencia en México, pero nosotros en Colombia, por ejemplo, en los colegios o instituciones del Estado, hay un psicólogo hasta por 1,000, 2,000, 5,000 estudiantes, ¿sí? O sea, tenemos una mirada de que de la salud mental cualquiera puede ir y aceptar el cargo y atender 1,000 estudiantes. O sea, tener un psicólogo para 1,000 o 2,000 estudiantes, eso no tiene sentido. O sea, no tiene ni siquiera, o sea, ¿qué puedo hacer yo frente a una realidad de esas? ¿Sí? Inclusive deberíamos hablar de un psicólogo por cada 100 estudiantes, por cada 200 estudiantes máximo. Entonces, la salud mental siempre la hemos visto como algo relegado, como algo en última instancia, y eso es lo que nos está pasando factura a todas las instituciones educativas de todo el mundo. Porque si tú te das cuenta, a veces la gente cree que en Estados Unidos todo está perfecto, pero estas matanzas que han habido en Estados Unidos, que han sido perpetradas por estudiantes de las mismas instituciones educativas, que vuelven a su institución educativa a matar gente, o sea, es porque la salud mental en las instituciones educativas está reventada a nivel internacional, ¿sí? Entonces, tenemos que poner el foco en donde deben estar las acciones más importantes. Y las acciones más importantes de una institución educativa deberían estar centradas en promover una salud mental para toda la comunidad educativa, para padres de familia, para los estudiantes. Tenemos estudiantes que están medicados para poder atender todos los desafíos y todas las dinámicas pedagógicas. O sea, hay mucho dolor que se está viviendo en las aulas diariamente
Entonces hay que trabajar a profundidad en eso, hay que fortalecer los programas de bienestar estudiantil, hay que fortalecer las áreas de psicología educativa dentro de las instituciones. O sea, hay mucha tarea, muchísima tarea por hacer y necesitamos estar permanentemente diciéndole a la escuela que esto no, la salud mental no puede ser un lujo en las instituciones educativas, esto es una necesidad, es una prioridad. No, y tú preguntabas qué sucede en México. Ya tenemos varios años, Pilar, que la figura del psicólogo, aquí, por ejemplo, en secundaria, traducido al orientador educativo, desapareció. Imagínate. ¿No? O sea, Entonces, peor que eso no puede ser, o sea, horroroso. sí, y no obstante, cuando tenemos una ley general de educación que dice que debe de haber un orientador educativo y un trabajador social, por lo menos en cada escuela. Y eso sí está en el papel, pero no en la realidad, en la real, ¿no? Y eso, pues también limita la tarea, sobre todo cuando hablamos de, sí, a lo mejor lo podemos reflejar en el alumno, pero ¿qué hace el docente frente a toda esa realidad que vive, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a poder desarrollar prácticas de enseñanza que favorezcan ese aprendizaje desde sus emociones, ¿no? De las emociones del maestro y desde la regulación también de sus actitudes para esa tarea. Claro, claro. Y obviamente nosotros casi siempre, porque estos espacios nos permiten hablar como de esa perspectiva global del tema de la educación, pero siempre cuando hacemos las capacitaciones a los docentes les contamos que él tiene también muchas cosas que hacer de forma privada para poder hacer más fácil los procesos formativos y su proceso laboral frente a los desafíos que tiene la educación inclusiva. Y una de esas herramientas que puede tener el docente es la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Pero siempre, antes de hablar nosotros de diseño universal para el aprendizaje, motivamos al docente a hacer una mirada hacia adentro, porque hacer educación inclusiva es algo que está muy ligado con el sentimiento que tú tienes como ser humano. Te lo decía antes de que iniciáramos, yo molesto, le tomo el pelo un poco a los docentes y les digo que hacer educación inclusiva de dientes para afuera es tal cual como si tú tuvieras una novia o un novio que no te gusta. ¿Sí? O sea, estar besando a alguien, abrazando a alguien, saliendo con alguien cuando tú en tu cabeza estás todo el tiempo pensando qué jartera, no quiero, qué pereza, les huele la boca feo, no me gusta, me desagrada porque estoy con esta persona. Pues es lo mismo que pasa a un docente en el día a día cuando está, tengo que coger a ese muchachito, llegó niños con síndrome de Down, este niño es ciego, yo porque estoy acá, yo no estudié para esto, qué jartera, y un montón de diálogo interno que te está lastimando, que te está haciendo daño y que nosotros lo identificamos. Si tú revisas las cifras de prevalencias en enfermedades en los docentes, está disparado todo el tema de salud mental, docentes con procesos ansiosos, docentes con esquizofrenia, con trastornos psicóticos, con problemas psicosomáticos, mucho docente con cáncer, obviamente porque está viviendo una realidad que no quiere vivir. Entonces, lo primero que yo invito al docente es empieza a revisarte hacia adentro, qué es lo que tú sientes a la hora de hacer docencia, porque todos los que hacemos docencia sabemos que si esto no lo hacemos con el corazón, tú sufres, la pasas pésimo, estás todo el tiempo aburrido, estás esperando que llegue la hora, me quiero ir, qué pereza, porque tengo que ver a estos niños, porque tengo que atender a esta gente. Pero cuando tú lo haces de vocación, a ti el tiempo se te pasa así. O sea, tú disfrutas estar ahí, tú te gozas estar con los niños, tú juegas con ellos, tú te diviertes, tú la pasas sabroso con ellos, se te pasa el tiempo volando, ¿sí? Pero tienes que hacer esa revisión como docente y mirarte hacia adentro. Además, no todos los docentes servimos para todas las áreas del conocimiento. A mí me fascinan los niños, yo adoro los niños de preescolar, me encantan los niños, pero yo no podría ser docente de preescolar, yo tengo 48 años, tengo debilidad en las rodillas, me canso con mucha facilidad y un niño de preescolar necesita una energía, entonces tú también tienes que saber en qué lugar estás, cuál es tu capacidad física, cuál es tu capacidad emocional para poder atender realmente y ser realmente coherente con esa propuesta formativa o de laboral que tú puedas ofertar, ¿sí? Entonces, lo primero que invito al docente siempre es a mirarse hacia adentro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan a gusto? ¿Qué tanto sufres tú en el aula? Si tú ves que tú estás sufriendo ahí, hay que hacer un cambio.
o dedícate a investigación, o vete a otra área, buscas otras alternativas laborales, pero no tiene sentido que tú, sobre todo en un área tan bonita como la educación, estés todo el tiempo sufriendo, estés todo el tiempo pasando la mierda, porque cuando tú estás sufriendo, tú también haces sufrir al otro. Entonces ese docente odioso, ese docente inflexible, ese docente hiriente que está todo el tiempo lastimando, es un docente que está herido. No sé si tú has visto, yo creo que tú tienes pinta como de rockero, pero yo no sé si tú conoces la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Se llama Otro ladrillo en la pared. Esa canción para mí es para una tesis de doctorado de educación. O sea, muestra, refleja todas esas prácticas de dolor que se replican circularmente. Un docente que es herido, un docente que es lastimado, un docente que es excluido, es un docente excluyente, es un docente agresivo, es un docente violento, y en el aula perpetúa todo ese ciclo de violencia hacia sus estudiantes casi como una venganza, ¿sí? Entonces lo primero es revisarse hacia adentro, qué siento, cómo le estoy pasando, qué tanto he aprendido a entender que realmente eso que nos dijeron en la universidad de que habían diferentes estilos de aprendizaje, qué tanto tengo claridad de cómo se resuelve ese tema de los diferentes estilos de aprendizaje. Y luego de que has hecho ese paso personal, emocional, de sanar, de empezar a identificar por qué me caen mal ciertos niños, por qué me caen bien estos, porque yo también soy excluyente, pues empiezo a revisar qué estrategias puedo empezar a implementar en mi aula para ser mucho más incluyente, para empezar a entender que los niños también tienen unas dinámicas de aprendizaje diferentes. Y ahí es donde llega esta estrategia del diseño universal para el aprendizaje, de la que me he enamorado en los últimos años y que cada día le encuentro mucho más sentido, porque desde la neurociencia nos está enseñando realmente a aplicar lo que vimos durante muchos años de que todos los niños aprenden de manera diversa. Sí, ya, justo ya ibas a segunda pregunta, porque ya vimos entonces, lo primero es cómo estamos nosotros como docentes en nuestra salud emocional, ¿no? En cómo regulo también toda esa situación que tenemos, carga de trabajo, las situaciones externas también que vivimos. Eso primero lo tengo que trabajar, ¿no? Para que eso me ayude a regularme, ¿no? También. Y la otra parte, Pilar, hablar de las neurociencias y la pedagogía. ¿Qué necesito como docente? ¿Qué le implica al maestro estos dos elementos también? Bueno, ahí es un cambio de mirada con respecto a la educación. Durante siglos, la mayoría de las personas que somos docentes ahora fuimos formados en modelos pedagógicos supremamente inflexibles. O sea, a mí, yo iba al colegio todos los días, durante muchos años fui al colegio, sin siquiera tener la idea de que yo podía decidir no ir al colegio, o poder decir que yo no quería X clase o que no me gustaba tal profesor. O sea, eso ni siquiera estaba en mi cabeza. Yo iba al colegio y cumplía con lo que tenía que decir el colegio, y si no lo cumplía, la mala soy yo, y la que me equivoqué soy yo, y la que estoy haciendo mal soy yo. Y fui formada en un sistema educativo donde entrábamos, por ejemplo, en la universidad, entramos 100, 150 estudiantes de psicología en primer semestre y nos graduamos 10 o 20 al final de la carrera, ¿sí? Y a mí me parecía que estaba bien, o sea, eso lo consideraba yo que estaba dentro de lo que fuera lo normal. De hecho, en mi país o en las ciudades donde he estudiado, siempre la mirada era que una universidad buena era una universidad donde entraban muchos y salían pocos. Eso era visto como una universidad buena. En este momento hay un cambio total de esas miradas. Las pedagogías modernas, las pedagogías de pronto más antiguas, como la pedagogía Montessori, que lleva muchos años dando puntadas de decir, oye, necesitamos formas pedagógicas diferentes, necesitamos un sistema educativo más flexible. Nos están diciendo que tenemos que hacer cambios de fondo, no de forma. Yo no puedo, antes me llamaba Alfonso el docente, ahora me llamo Alfonso el docente incluyente. No, pues eso tengo que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio estructural, hay que hacer un cambio de mirada, hay que empezar a entender que todos los niños realmente, que eso que dicen que todos los niños tienen derecho a la educación, debe ser una realidad y debería ser una prioridad para mí como profesional. Entonces, cuando yo empiezo a mirar eso y empiezo a entender que esto del diseño universal para el aprendizaje, lo único que está haciendo es traducir lo que han venido aprendiendo los neuropsicólogos sobre cómo aprende el cerebro,
y entendiendo que el cerebro de cada niño es un mundo y es un universo maravilloso, pero aprende de forma diversa, pero entiende y comprende y capta la información de forma diversa. Entonces no podemos tener, como en la canción de Otro ladrillo en la pared, un montón de niños en hilera, todos uniformados, todos pensando igual, todos aprendiendo lo mismo, el mismo día, a la misma hora, con la misma intensidad, siendo evaluados de la misma manera. Eso ya está mandado a recoger y eso no debería ser la educación que tenemos. Entonces, lo primero como docente es empezar a que me empiece a hacer ruido esa educación tradicional, que me empiece a hacer ruido en la cabeza, que lograr empezar a entender que, que cada uno de esos niños que tengo ahí son inteligentes, todos son inteligentes. Cuando nosotros empezamos a creer o a entender lo que nos ha dicho Howard Gardner desde el 83 en su teoría de las inteligencias múltiples, donde Howard Gardner nos dice todos los niños son inteligentes, hay diferentes formas de ser inteligente. Cuando nosotros empezamos a entender eso y a entenderlo como una realidad y a vivirlo desde esa práctica educativa, empiezo a buscar estrategias y empiezo a decir, bueno, hay algo que me falta, hay algo que necesito aprender, hay algo que no estoy haciendo. Porque yo te confieso, cuando yo empecé a leer sobre el DUA me parecía hermoso, pero no tenía ni idea cómo se hace, ¿sí? O sea, volvía y escuchaba una charla y luego escuchaba otra y escuchaba una capacitación y me volvían y me repetían lo mismo y yo decía, ajá, sí, desde lo teórico, sí, pero ¿y cómo lo hago? Entonces, ¿qué he estado haciendo los últimos 5 años? Bueno, desde el 2007. Desde el 2007 vengo haciendo esto, eh, mirando cómo lo aplico en la realidad. Y ya lo he visto en universidades, y ya lo he visto en jardines, y ya lo he visto en colegios, y entonces digo, sí es una salida, sí es una oportunidad maravillosa para el docente implementar estrategias DUA, porque cambia muchísimo la mirada del docente y de lo que pasa en el aula, ¿sí? Y yo le llamo, y en las capacitaciones que nosotros damos desde la Fundación Unicornio, siempre arranco las capacitaciones con DUA diciendo, DUA es enseñar divirtiéndote. Si tú no te estás divirtiendo, si tú no la estás pasando bien, no estás haciendo DUA, ¿sí? Porque es de adentro hacia afuera, es de mi corazón hacia afuera. No puede ser desde aquí para allá, no es simplemente hablar, no es simplemente decir, no es dar un discurso, es sentir lo que estoy viviendo, es decir, vamos a apasionar a los niños por la educación, vamos a mostrarle que aprender es una cosa divertida, que la podemos pasar rico, que ese niño que tiene síndrome de Down es inteligente, que ese niño que es ciego es inteligente, que ese niño con autismo es maravilloso y tiene miles de cosas que enseñarme. Esa es la mirada de la inclusión desde lo que empieza a manejar DUA, ¿no? Sí, y justo pensaba también, Pilar, cuando el maestro, hay docentes también muy preparados. El DUA, así como otras estrategias también o metodologías activas, implican el trabajo cooperativo, la elaboración y diseño de materiales, ¿no? Pensar en formas diferentes de presentar el saber, pero cuando el maestro no es flexible a eso, ¿cómo entonces se implementa alguna metodología que implique a todos? Claro, Y por eso eso tiene que ser suele un ser la cambio de idea. adentro. Por eso tiene que ser un cambio de adentro, porque es que hacer DUA hacia afuera es muy raro. O sea, es que no tiene lógica. O sea, yo, por ejemplo, mira, te hago un ejemplo, una situación que nos pasó hace un tiempo en una universidad. Me llaman a mí a capacitar a una universidad, les cuento todo el tema de DUA y le pedí que cada uno por parejas implementaran el primer principio de diseño universal, presentar un tema profesional de múltiples formas. O sea, el primer principio del diseño universal es múltiples formas de presentar la información. Había una pareja de jóvenes abogados, docentes, con doctorado, con maestría, las eminencias. Cuando ellos expresan las múltiples formas de mostrar esa información, casi me quedo dormida. Súper aburridos. O sea, esas personas rígidas, desde su forma de vestir, estaban con corbata, la chica estaba con una minifalda, estaban así todos tiesos, empezaron a hablar de esto y entonces estamos hablando de las políticas internacionales y no sé qué, yo decía, Dios mío, qué aburrimiento. Y ellos están trabajando con jóvenes. Entonces yo les decía, ¿por qué no implementan? Imagínate, el desafío de ellos era decir cómo podían enseñarle a sus estudiantes de derecho
los diferentes modelos políticos que tienen los países, ¿sí? Entonces, ellos lo hicieron de la manera más aburrida que tú te imagines, o sea, empezaron a hablar de la legislación de Brasil, de Estados Unidos, de México, no sé qué. En ese momento estaba sucediendo el Mundial de Fútbol. Yo le dije, ¿por qué no toman las banderas del Mundial de Fútbol, les invitan a sus estudiantes a que traigan cada uno la bandera del país que más les guste en el Mundial de Fútbol y cada uno va a explicar el modelo político teniendo en cuenta que, cuál es el modelo político de ese país? Entonces hablar de Brasil, pero también entonces involucrar todo el tema de fútbol con ese modelo político y hacer una espectáculo. Ellos mismos se quedan como, no se nos había ocurrido. Claro, entonces cuando tú llevas siendo educado en ese sistema rígido y tú lo vienes considerando que eso es lo mejor, que esa es la panacea, pues para ese docente tiene que haber un cambio interno. O sea, tenemos que cambiar a ese docente. Por eso te digo, es importante generarle ruido, que el mismo docente empiece a decir, no, pero es que estas prácticas ya no deben estar, pero es que esto hay que cambiarlo, pero esto hay que mejorarlo. Pero eso va con los años. Yo fui educada en ese sistema y a mí me ha costado mucho desaprender para aprender nuevamente, ¿sí? Y poder entender estas dinámicas para poderlas enseñar desde la coherencia de lo que estoy enseñando, no desde la teoría, porque es que enseñar todo desde la teoría es muy fácil, ¿sí? Pero enseñarlo desde la coherencia, es decir, mira, yo lo sé hacer, yo ya lo he hecho, yo lo puedo organizar en un aula, yo puedo trabajar en un aula desde DUA, yo puedo trabajar con niños con estudiantes con diferentes condiciones y tengo estas y estas y estas herramientas para hacerlo. ¿Cómo desde la propuesta que ustedes hacen, Pilar, bueno, tú también te dedicas a difundir el diseño universal para el aprendizaje? ¿Cómo llevas ese proceso con los docentes para ir transformando todo esto que nos has venido compartiendo hasta ahora? ¿Cómo lo vas acompañando en ese proceso? Pues primero mostrándole al docente la importancia de divertirse enseñando. O sea, si él no aprende a divertirse, está en el lugar equivocado. Yo les digo siempre a los docentes que docente aburrido son dos palabras que no deberían estar unidas en la misma frase. O sea, una persona que no sea dinámica, una persona que no sea activa, una persona que no, o sea, y entonces a veces el docente tiende a pensar o a decirme, ah, pero es que ahora quieren que nosotros seamos payasos en el aula, es que ahora quieren que nosotros tengamos la nariz roja y hagamos, y bueno, ¿por qué no? Sí, o sea, ¿qué tiene de malo eso? ¿Sí? Pero no necesariamente tenemos que llegar a ser el docente payaso. Hay miles de formas de ser creativos sin ser el docente payaso. O sea, es empezar a entenderme, empezar a mirarme, empezar a hacer, a sentirme más humano y a conectarme también con ese niño interior que yo tengo, ¿sí? Pero para mí el mejor docente que puede haber en una institución es ese que está plenamente conectado con su niño interior o con su niña interior, ¿sí? Porque es ese docente que disfruta de estar con los niños, que disfruta de estar con los jóvenes, que vive las mismas dinámicas de ellos. Y curiosamente, para muchas instituciones educativas, ese docente se convierte en una pesadilla, porque es el docente que no llena formatos, es el docente que llega un poquito tarde, es el docente que deja el aula llena de mugre, de cosas, que hace cosas supremamente creativas. Y entonces, he visto en muchas instituciones, yo imagínate, 25 años trabajando en instituciones, que a ese docente, ese otro docente súper rígido lo odia. Entonces, ay, me tocó clase después del profesor tal, mira que me va a dejar el salón desordenado, los niños van a estar sudados, los niños van a estar, pero los niños están felices, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a desarticularnos, a disfrutar lo que estamos haciendo, no importa, vuelvo y te digo, no necesariamente volvernos payasos, porque yo lo que te digo, en mi propia formación soy una persona muy rígida, me ha costado muchísimo desarticular eso, y en esa rigidez pues trato de buscar el humor, trato de buscar lo creativo, trato de sacar eso de mí, que de pronto no lo vi en mi proceso formativo, pero de disfrutar cada momento. Si hay algo que estoy haciendo permanentemente automonitoreo es lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando, si no, no lo dejo de hacer, ¿sí? ¿Y cómo entonces ir trabajando la parte creativa?
Porque eso también implica el hacer diseño universal para el aprendizaje. Claro, Necesitamos docentes creativos. para mí la mejor parte creativa, yo siempre, tú sabes, yo adoro Howard Gardner. O sea, siento que Howard Gardner es un genio, es una persona que nos cambió la mirada sobre el tema de la inteligencia. Entonces, una de las primeras tips o estrategias que yo le doy al docente es identifique cuál es tu tipo de inteligencia, ¿sí? Y entonces uno se encuentra con inteligencias de docentes muy bonitas. O sea, por ejemplo, el docente que dice, a mí me encanta cuidar matas, cuidar la vegetación o cuidar, tener maticas en mi casa y eso. Oye, ¿por qué no conectas eso con tus estudiantes? Y les muestras a través de lo que a ti te gusta hacer, de cuidar un huerto, y conectas eso con tus estudiantes. Ah, no, que a mí me gusta la música clásica. Bueno, ¿por qué no empiezas a conectar esa música clásica, eso que tú disfrutas, con ese estudiante? Porque a veces el docente dice, no, 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 pero eso no es para el aula. O sea, yo lo hago, pero en otro espacio. Yo lo disfruto, pero en otro espacio. ¿Por qué no? Si esa pasión, si es algo que te apasiona, que te hace vibrar, que te hace sentir, ¿por qué no lo estás expresando con ellos? ¿Por qué no lo disfrutas con ellos? Y ahí ellos también van a encontrar ese lado humano y se van a conectar emocionalmente contigo. Van a encontrar esa ternura que hay en ti o ese niño también interno que tú puedes tener. Entonces, la creatividad nos la genera muchísimo y Howard Gardner lo plantea mucho con toda la inteligencia relacionada con el arte, con la música, con la danza, con el deporte, y hay mucho, muchísimo por implementar. Si tú te das cuenta, lo planteo siempre en las capacitaciones, la mayoría de las instituciones educativas, y dime tú, Alfonso, si tú fue tu experiencia en el colegio, en mi colegio eran 6 horas de matemáticas, eran casi 20 horas de inteligencia lingüística, ¿sí? Porque español es inteligencia lingüística, filosofía es inteligencia lingüística, ciencia es inteligencia lingüística, y había una hora de música, y habían 2 horas de educación física, que es inteligencia sinestésica. La hora de música generalmente, y lo veo todavía en los colegios, es un docente X que les enseña a los estudiantes a tocar flauta, ¿sí? Y entonces yo siempre lo comento, el padre compra la flauta a su hijo con esa ilusión de que se vuelva el flautista de Hamelin, y el hijo lo máximo que llega a cantar, a tocar es un cumpleaños feliz, y el papá quiere que esa flauta se pierda porque ya lo tiene desesperado pitando por toda la casa, y termina mucha gente, yo creo que un porcentaje muy alto de la sociedad siempre dice yo soy un músico frustrado. ¿Por qué? Porque se encontraron con un proceso de música donde te enseñaban la fusa, la difusa, la confusa, la no sé qué, pero no te enseñaron a amar la música, no te enseñaron a conectarte con la música. La música en este momento, y eso lo plantea el DUA, la música es una inteligencia puente, y es una inteligencia que genera y que crea conexiones neuronales impresionantes y que favorece procesos de aprendizaje de temas como la matemática, de formaciones abstractas, de entender la vida desde una perspectiva, maneja procesos de inteligencia emocional, la música te ayuda a conectarte con tu inteligencia sinestésica a través del baile. Entonces, pero las instituciones educativas siguen creyendo que la música es bobada, es para hacerlo en las horas libres, pero no es una cosa importante. Hacer música, hacer arte, hacer teatro, hacer deporte en el colegio todavía es visto como algo menor. Es importante el que estudia matemáticas, es importante el que estudia lingüística, es importante el que habla en inglés, pero no es importante el que baila bien, no es importante el que hace buen deporte, no es importante el que se cuida a sí mismo, el que cuida a sus compañeros, eso no es importante en los aulas. ¿Ves? Sí, Pilar, bastante, bastante interesante. Y mira, ya llevamos casi 45 minutos, muy rápido. Nos tocó Esto será pijama hoy, la próxima salgo en pijama, a estas horas ya. otro punto, los estudiantes, las y los alumnos. ¿Qué necesita también o qué le implica al maestro con relación a sus alumnos? En ese conocimiento de ellos. ¿Qué necesita saber de sus alumnos y docentes? Yo pienso que hay algo maravilloso, y es entender que todos sus alumnos son inteligentes, ¿sí? Para mí es muy triste cuando yo veo el docente que te dice, es que ese estudiante ni para adelante ni para atrás.
es que ese estudiante no sabe ni dónde está parado, es que ese estudiante, cuando tú no ves a tus estudiantes con respeto y con amor, no hay nada que puedas hacer por ese estudiante, porque todo el tiempo tus expectativas van a estar supremamente bajas hacia ese estudiante y no vas a ayudarlo a salir adelante. Siempre lo digo cuando capacito a docentes, les digo, mira, si yo hiciera un colegio y contratara a todos ustedes como docentes, yo podría obligarlos por contrato, o sea, en el contrato yo podría escribir que es prohibido que ustedes le peguen a los estudiantes, que ustedes le digan groserías a los estudiantes. Pero ¿cómo pongo en un contrato que ustedes me tienen que garantizar amar y respetar a sus estudiantes? Eso no lo puedes poner en un contrato. Y no vale la pena ponerlo en un contrato, porque eso es algo que tiene que nacer de la persona, eso nadie te lo obliga a hacer, ¿sí? O sea, yo no he encontrado todavía la manera de que alguien te obligue a amar a alguien, porque te obliga a respetar a alguien, ¿sí? Tú puedes decir, pues no le hablo feo, pero me parece un idiota, me parece un estúpido, me parece un tonto, ¿sí? Entonces, cuando el docente aprende a respetar profundamente a su estudiante, tenga la condición que tenga, tenga el CI que tenga, porque eso es algo que también está rebatido, empieza a encontrar el sentido de la educación incluyente y empieza a encontrar que cada una de esas personas necesita crear un proyecto de vida y que las instituciones educativas no son impresoras de certificados. Las instituciones educativas son creadoras de proyectos de vida y a eso es a lo que nos debemos dedicar desde el preescolar hasta el posgrado, a hacer que las personas encuentren cuál es su proyecto de vida, qué es lo que quiero hacer con lo que hago, cómo me voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Híjole, sí, bastante interesante todo este recorrido que nos haces, Pilar, porque te digo, regularmente esto poco se habla, ¿no? Por eso era la relevancia del tema, ¿no? Porque hablamos ya de la capacitación, de cómo te vas a formar y qué vas a hacer, pero ya hablar del docente desde lo que tiene que movilizar desde fibras más internas, emocionales, cognitivas, y luego ir pensando en esa transformación, ese movimiento. Yo les decía a maestros, ¿no? También en charlas que luego doy con ellos, es que aprender al final duele. Aprender duele también. Pero ¿cómo enfrento también ese dolor? Pero el dolor del aprendizaje es sabroso, o sea, debe ser un Sí, dolor chévere. sí, y a eso iba. O sea, es ese dolor, pero ese dolor en función de que te lleva a un cambio, de que te puede llevar a un fortalecimiento, de que te puede llevar a una mejora también como profesional, como docente, como ser humano, ¿no? Claro. Y como guía de los alumnos. A eso me refiero, ¿no? Y eso también es un proceso que sí duele, ¿no? Duele porque implica todo lo que tienes que cambiar. Y además es algo que también me gustaría que platicaras. No es necesario que el docente renuncie a todo de su práctica, porque también eso pareciera, cuando platica uno con docentes, es que pareciera que tiene que cambiar todo el chip de lo que tiene. No, también hay prácticas que puede conservar el docente. Claro, porque es que lo que se trata es de complementar y de entender que las dinámicas han cambiado, pero que tú como docente tienes un poder inmenso. Y mira, Alfonso, cuando yo inicié a capacitar docentes antes de terminar mi pregrado, y siempre a mí las personas me decían, uy, trabajar con docentes es lo peor. Y yo te puedo decir en 25 años que es de las cosas más lindas que me ha pasado trabajar con docentes, porque la mayoría de los docentes somos personas buenas de corazón. O sea, es muy raro el docente que tú encuentres que realmente es una persona mala clase, ¿sí? Los docentes casi todos están en la docencia porque aman enseñar, porque aman transmitir, porque se sienten orgullosos de ese estudiante que le dice, profe, mire lo que he logrado, mire lo que pude hacer, mire lo que yo estoy alcanzando, y uno se emociona con eso, y eso es un pago mucho mayor que lo que uno se gana económicamente, o sea, no hay nada que le pague a uno ese orgullo de uno decir, ese estudiante salió adelante porque me vio el ejemplo, porque yo le di un aliento para poder enseñar, para poder aprender o para poder seguir un camino diferente. Entonces, el camino de la docencia es un camino maravilloso y es un camino que tiene que, sin romantizarlo, porque es que a veces me dicen, pero es que usted vive en el mundo
del romance, no, es que educar es una cosa maravillosa, Alfonso, no hay cosa más linda. Yo soy mamá de 2 hijos y yo me emociono viendo, hoy le compré la primera guitarra a mi hijo y tú no sabes lo emocionada que estoy, o sea, para mí es una cosa maravillosa que mi hijo me haya pedido una guitarra después de años de estarle yo diciendo, yo quiero que seas músico, yo quiero que toques música, yo quiero que aprendas, y que él no me diga, mami, quiero comprar una guitarra, o sea, yo, ¿a qué horas? ¿Dónde se la compro? Porque es ver crecer a las personas a las que tenemos alrededor de nosotros, es ver cómo lo que nosotros estamos haciendo. Mira, yo estoy haciendo capacitaciones virtuales y a mí me escriben docentes y me dicen, doctora, estamos aquí en el Chocó, que eso es el Pacífico, o sea, es al otro lado donde yo estoy viviendo, en una escuelita y somos 3 profesoras y estamos aquí viendo sus videos y estamos aquí aprendiendo y tenemos un niño con síndrome de Down y me matan el video con el cine. Ay, no, o sea, eso no me lo paga nadie. O sea, esa alegría, esa emoción de lo que uno está logrando, esos cambios, ese docente que te dice, aprendí a mirar a los niños de una manera diferente, me veo como docente de una manera diferente, eso no te lo cambia nadie. Y los docentes somos personas maravillosas, somos personas que cambiamos el mundo, somos los verdaderos héroes del mundo y cuando empezamos a reconocernos así, nos disfrutamos la docencia y nos disfrutamos nuestro trabajo y no nos importa toda esa carga que nos ponen y no nos importa todas esas injusticias sociales que muchas veces vivimos porque hay otras cosas que nos compensan por encima de cualquier cosa. Híjole, muchas gracias. Mira, hay por aquí una pregunta de Claudia. ¿Algún material o libro que se pueda compartir para seguir profundizando? Y pues también platicar un poquito de tus actividades, Pilar, para que igual la gente que nos está acompañando también pueda capacitarse contigo, ¿no? Con tu equipo de trabajo. Bueno, hay una profesional que ha escrito mucho sobre DUA, que es Coral Eliozondo, que es española. Tiene muy buenos libros, hay algunos que están disponibles de forma gratuita, los puedes adquirir. Igual pueden buscar nuestro canal de YouTube de la Fundación Unicornio, tenemos muchas formaciones gratis, están ahí disponibles en el canal de YouTube, donde estamos hablando de DUA, donde hablamos de autismo, donde hablamos de TDAH, de dislexia, bueno, de muchas, de cómo realizar ajustes razonables, planes individualizados de ajustes razonables. Entonces, el canal de YouTube de la Fundación está disponible para las personas que quieran acceder. También nos pueden buscar por redes. Nosotros estamos permanentemente haciendo capacitaciones virtuales, presenciales, tanto a colegios como a universidades, como a jardines infantiles. El año pasado estuvimos formando a la Universidad Privada del Norte de Perú. Estuvimos formando colegios en República Dominicana, hemos estado trabajando con instituciones educativas de Ecuador, de México, de Bolivia, o sea, hemos tenido una repercusión bastante alta en diferentes instituciones educativas y permanentemente estamos haciendo cursos virtuales a bajo costo. El 6 de febrero vamos a tener nuestro próximo curso que va a ser precisamente sobre DUA en acción, cómo implementar estrategias desde las neurociencias en el aula para facilitar los procesos de educación y el valor es de como $15 más o menos, para que más o menos hagan la conversión a peso mexicano. Son valores muy económicos porque lo que queremos llegar es a esa persona que de pronto no tiene un capital para hacer un posgrado o un doctorado, pero quiere aprender, para ese docente que quiere aprender. Siempre nuestras formaciones van dirigidas al docente, a los administrativos, a los padres de familia, a los terapeutas, ¿sí? Porque sentimos que esos son los actores principales de los procesos de educación inclusiva. Obviamente también a personas con discapacidad y estudiantes que quieran aprender sobre estos temas. Pues ahí está la invitación para que puedan buscarlos. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los encuentran en Facebook, por ejemplo, como Fundación Unicornio? Fundación Unicornio, como Caribe Accesible e Incluyente. En Instagram nos encuentran como @fundación_unicornio. Son como en LinkedIn también me encuentran con mi nombre, como María del Pilar Pinzón o como Fundación Unicornio, cualquiera de las dos opciones. Ok, pues busquemos como Fundación Unicornio o a María del Pilar Pinzón para que puedan ahí contactarla y bueno, pues seguir conociendo
el diseño universal para la aprendizaje, que sí nos da muchas herramientas para poder incluir a todos en el aula. Ya de manera específica, bueno, pues ya en algún otro tema nos organizamos con Pilar, pero hoy era importante hablar de esas implicaciones que tiene el maestro, ¿no? Para poder transformar. Antes de irnos a hablar de los 3 principios DUA. Entonces, el primer principio, múltiples formas de presentar la información. Vamos a dar un ejemplo. Si tú vas a enseñar, a mí me enseñaron los colores con una lámina, me dijeron ese es el rojo, ese es el azul, ese es el amarillo, ese es el verde, repítelo. ¿Cómo lo enseñamos con el primer principio del DUA? Vamos a hacer un jugo de frutos rojos, vamos a traer flores rojas al aula, vamos a vestirnos de rojo, vamos a hacer pompas de jabón rojas, vamos a hacer una torta roja. Sí, entonces empezamos a tener diferentes formas de sentir y de aprender este proceso o este concepto. El segundo principio es múltiples formas de motivación. Siempre vamos a tener estudiantes con diferentes cosas que los motiven. Entonces, si vamos a hablar de un tema y tengo estudiantes que los motivan los dinosaurios, podemos conectar eso con un proyecto de aprendizaje sobre los dinosaurios y podemos aprender a través de un aprendizaje basado en proyectos sobre los dinosaurios y a la vez voy aprendiendo sobre ciencia, sobre economía, sobre inglés, sobre cantidad de cosas. Y el tercer principio es múltiples formas de evaluar. Todos los estudiantes pueden tener diferentes opciones para ser evaluados y para poder retroalimentar lo que han aprendido en aula. Si aplicamos esos 3 principios del diseño universal y empezamos a mirar todo lo que nos implica esto del diseño universal, sobre todo el diviértete, enseña divirtiéndote. Eso es mágico. Pues muchas gracias, Pilar, para ir a descansar. Sabemos que también tu mañana empieza muy temprano también para poder estar activa todo el día. Y bueno, pues ahí están los datos. Acuérdense, Fundación Unicornio o María del Pilar Garzón. Pueden encontrarla en Facebook o también en YouTube para que encuentren ahí herramientas para poder seguir trabajando el diseño universal para el aprendizaje. Pilar, ¿algo que quieras agregar para poder ir cerrando? Bueno, siempre me despido dándoles una invitación y es que seamos unicornios en un campo de caballos, donde otras personas crean que no se puede hacer inclusión, tú seas la persona que diga sí se puede, sí podemos aprender todos y sí podemos enseñar divirtiéndonos. Pues muchas gracias, Pilar, gracias a la cita, ¿no? Es nuestra primera charla del año, vamos en la 187, Pilar. Súper, vamos avanzando. Sí, más de 4 años con estas charlas. Y bueno, pues te agradece, ¿no? Por ejemplo, Andrea Jacobo, ¿no? por esta presentación. La verdad era platicar de estas implicaciones que tiene el maestro. Quizás vamos a organizarnos con Pilar para que ya nos pueda dar algo más específico, que los pueda también ir llevando a que pues, vayan y busquen la información con ella, ¿no? Para poder formarse en este marco de trabajo que es bastante interesante y enriquecedor para todos. Pilar, pues muchas gracias, te dejamos descansar. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mande, Pilar, perdón. Bueno, pues muchas gracias, no te desconectes, Pilar, cierro la transmisión, cuídense, nos vemos la siguiente semana, vamos a tener un tema para hablar un poquito de la atención y de la identificación y la intervención de las aptitudes sobresalientes, y vamos a tener un especialista que se llama Mario Vidaña, que nos va a compartir cómo trabajar, cómo identificar y cómo poder potenciar a estos alumnos también sobresalientes en las aulas, ¿no? También desde estos elementos del diseño universal para la aprendizaje. Cuídense mucho, descansen, desconecto la transmisión, Pilar, no te desconectes, y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, que descansen.